Latero FM, la fuerza del norte. Oiga, tenemos varios temas, generalmente analizamos temas políticos, pero esto tiene que ver un tema de Estado también. Le quiero preguntar por el tema, ayer el presidente Piñera, como lo hace hacer muchas veces con bombo y platillo, Piñera anunció que las pymes, este tema que era tema de campaña, pymes y la cancelación de las facturas como máximo 30 días. O sea, yo le presto un servicio, por ejemplo, lo digo como ejemplo, a una minera grandota, millonaria, poderosa, me tiene que pagar dentro de los 30 días y no a 120 como lo hacen muchas veces. Así es. Mira, yo creo que este tema es un tema crucial, es un tema importantísimo, probablemente no sea visto como un tema netamente de política, pero estamos hablando de empresas que contratan a más del 70% de la fuerza laboral de Chile. Por lo tanto, es una gran noticia es relevante, el hecho que alguien se haya, digamos, el gobierno haya asumido la responsabilidad que obviamente tenía para poder colocar las cosas, digamos, en dimensión, en cierto orden, evitando así una cantidad de abusos que se habían hecho muy patentes o se hacen muy patentes en Chile desde hace muchas décadas. Y yo creo que esto de tener que pagar a las personas que tienen un empleado o 10 o 100, ¿te fijas? O hasta 500 empleados a las medianas empresas, muchas veces depende más bien de lo que factura más que de la cantidad de gente que tienen. Es una extraordinaria noticia porque en el fondo le hace esta regularidad, ya termina con un abuso y también genera expectativas más razonables, porque hoy día muchas empresas que no tienen caja para poder pagar y sin embargo le tienen muchas deudas, particularmente de empresas grandes que se demoran en pagar por una cuestión más bien, yo diría que un más bien caprichoso, una cosa más bien de abuso, una cosa que el Estado, que nosotros como ciudadanos y más bien la ley permitió ese abuso. Y yo creo que hoy día se le pone coto y seriamente, porque en definitiva las personas que reciben un servicio, si bien es cierto, debieran pagarlo en forma inmediata, terminado el servicio pagarlo de inmediato, el tema pasa que tenemos 30 días, pero muchas veces pasaba que a 60 días, 90 días, 120 días, 180 días, 6 meses, que hasta veces hasta más tiempo, quedaban debiendo muchas empresas que tenían trabajadores a quienes responderles mensualmente por su salario, no podían hacerlo y quebraban, y muchas quebraron, y muchas han quebrado en el último tiempo, particularmente por esa, yo diría, por esa inconsistencia, por ese abuso, ya que hoy día se le empieza a poner fin, ¿ya? Probablemente se encuentre cuando uno trabaja para empresas, como lo hacemos nosotros como mediana empresa, para gente que son los dueños de los recursos, y muchas veces son los dueños de los bancos, y tienen toda, y el capital es de ellos, y tú tienes que pagarle eso, tienes que pagarle, incluso cuando tú haces un servicio, por ejemplo, y cobras 100, de esos 100, ya, 20 son IVA, para ponerlo en cifras gruesas. Claro. Y esos 20 los pagas tú, no los paga que le están dando el servicio. Claro. ¿Te fijas? Entonces, más encima, uno lo que hace es prestarle plata a los grandes. ¿Te fijas? Les presta plata a los grandes para que se las devuelvan a 30 días, con un trabajo inmenso y con un riesgo enorme, porque tú no sabes si al final del día te van a pagar los recursos y por último, para poder pagar esos recursos, vas a la banca. Bancas que la que también son dueños las personas que se niegan a pagar temprano. Buen punto, claro. ¿Te fijas? Claro. Y vas a la banca y tienes que pedir préstamos y ellos te los prestas con intereses. Claro. ¿Te fijas? O quieres factorizar alguna Eso le iba a decir, claro. ¿Te fijas? O sea, tú vas con una factura al banco y le dices, mire, el señor, no sé, tanto, la minera tanto, o el retail tanto, me debe 1.000.000 de pesos. Ya porque yo le hice un trabajo a ellos por eso. Entonces sí, acá déjeme la factura y le cobro... Te cobran el 30%. 2, 3, claro, te cobran más, de repente hay gente que se dedica a eso y uno suele. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto, Pepe, distinguidos auditoras? Pasa que es una extraordinaria noticia y que empieza a poner fin a un concepto que claramente estaba errado. Las pymes deben ser protegidas, las pymes deben ser respaldadas, deben ser, digamos, porque son las que dan la pega, son las que contratan a las personas que al final de mes hay que cancelarles y muchas veces las empresas quebraron por eso. Y lo otro, Pepe, que es súper importante, mira, también esta cosa obliga, y no sabemos hasta aún, al Estado, porque el Estado también es muy mal pagador. El Estado es pésimo, güey, pésimo. Se demora 30, 60, 90 días, 100, o sea, también ya muchas empresas han quebrado porque el Estado no les pagó. O sea, imagínate, claro, estamos contentos porque las grandes empresas y todo eso, ¿y el Estado paga o no paga? No paga. ¿Te fijas? ¿Cuál va a ser el castigo para el Estado? Entonces,
yo creo que acá la ley, como la estaba leyendo ayer, es un tema muy, muy interesante. Pero, don Percival, ahí tocó un tema esencial, porque usted dice, claro, el Estado es pésimo pagador, y yo lo ratifico, es pésimo pagador. Pero ahí entramos en otro tema, porque es muy curioso, es pésimo pagador, pero en el caso cuando tiene que cobrar o actuar, en el caso, por ejemplo, el Estado, a través de la tesorería o a través de impuestos internos, que ataca a los chicos, precisamente a las pymes, muchas veces que se atrasan en un IVA y le caen las penas del infierno y vienen las multas por las morosidades, y ahí el Estado vuelve a ser perverso, pues. Ese punto que tú tocas es crucial para entender el problema. Claro. ¿Te fijas? Es decir, ¿cómo si el Estado no me paga? Cuando yo tengo algún problema, porque me he retrasado en un IVA, el Estado me castiga. Claro. Entonces, ojo con eso, porque lo que tú señalas, Pepe, es muy importante. O peor aún, por ejemplo, volviendo al tema del Estado, hagamos cuenta, un pyme se atrasa en un tema de una factura, se atrasó en un IVA, qué sé yo, después viene impuesto interno, y si usted no paga, bueno, viene la multa, y si no sigue pagando por ABC motivo, le aplican sanción, que incluso puede ser, ¿sabe cuál? El embargo. ¿Y qué le embargan? Le embargan, lo conozco de muy de cerca, le embargan la factura. O sea, si usted le prestó servicio a una entidad del Estado, a una universidad del Estado, a un servicio de salud, qué sé yo, esa factura se la retiene impuesto interno. O sea, el Estado más encima te castiga por todas partes. Exacto. Terrible. Bueno, yo creo que eso empieza a poner el coto porque en definitiva, para un despegue, para un cierto orden, para que la plata circule mejor, y no haya que estar... Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Se demoran en pagar, la banca, los dueños de la banca, los dueños del dinero no pagan a 180 días, como estoy apurado como pyme, voy al banco y le pido plata para que yo me la preste y me la presta con interés. El negocio redondo, pues. Claro. ¿Se fija? Entonces, claro, dicen, no, es que no todos los bancos son dueños de ley, no, pero es que entre ellos tienen negocio, se cobran menos intereses, etcétera, ¿se fija? Entonces yo creo que lo que ha hecho Piñera realmente es un tema muy, muy importante, y sobre todo porque cuestiona un tema que es un tema para largo, pero dejémoslo posado para otras razones de Estado en vivo. Mira, la derecha, ya normalmente el gran empresariado, hay empresarios de izquierda, y conozco mucho y muy buenos, pero la derecha normalmente se ha vinculado, o el gran empresariado, para esto. Y yo creo que la derecha en general tiene que empezar a castigar, más allá de que sean empresarios o no, esas conductas. Sí. Por ser de derecha, yo no estoy de acuerdo en los abusos de estos canallas que se demoran en pagar 120, 180 días o al año. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con eso. Y hacer que como que los grandes empresariados o el empresariado es derecha, eso es una mufa. Porque nosotros no estamos dispuestos a, y digamos en general, la gente no reacciona frente a las colusiones de la farmacia, de los pollos, a este abuso que se supone que hay en general muy incubado en la sociedad nuestra, y particularmente el tema del pago de la factura. Esto tiene que hacerse de una manera en que los canallas, ya, los abusadores, los que están allá y que creen que por estar allá tienen alguna posición política, la posición política de ellos debe castigarse. A nosotros no nos interesa finalmente si el empresario es de izquierda, de derecha, de centro, blanco, amarillo, lo que sea. Lo que sí tiene que hacer es cumplir el compromiso, porque a él, la pequeña empresa, le está prestando su trabajo, le está prestando su dinero, y con ese dinero ellos trabajan. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por eso que es inminente y es absolutamente necesario que finalmente esta ley venga a colocar un orden. 30 días me parece un plazo razonable, porque uno tiene cierta capacidad de juego, cierta posibilidad de maniobra para poder cancelar finalmente los sueldos, pequeños empresarios. ¿A cuántos empresarios he visto, digamos, caerse en estas circunstancias? Claro. O sea, ahí tocó... le han quedado debiendo y buscan el resquicio para no pagar, claro. y ya andan en esa cuenta. Y no, pues, o sea, este sistema, ya, este sistema liberal, este sistema neoliberal, claro, asume que estamos trabajando frente a una colaboración, y que si hay algún abuso de un grande que se demora, ese abuso hay que castigarlo. Claro. ¿Se fija? Y las empresas del Estado, particularmente, que se coluden con esto, que hacen que aprietan al chico y que lo extorsionan y que lo maniatan y que lo ahorcan, también tienen que entender que ellos están cometiendo un grave error, porque impuestos internos no puede causar una multa, te fijas, o llamar al descrédito a un empresario cuando es el mismo Estado el que le está debiendo. Es que es el punto, pues. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, esto es tan importante que si se logra finalmente asumir, te digo yo, vamos a tener otro Estado y vamos a tener otra economía.
porque hay mucha gente que espera esto. O sea, tú hoy día, Pepe, quieres hacer un trabajo, ¿te fijas? Te piden una cotización. Claro. Te dicen, mira, la cotización son 100, por si conforme, mira, pero tengo 80, va a hacerlo. ¿Te atreves a hacerlo o no? Ahí viene la negociación. Y bueno, Claro. como uno tiene necesidad de trabajar, te dice 80. Y después que has dado los 80, te van a pagar a 30, 60, 90 días. Eso es una burla. Sí. Ahora, por una parte. Por otra, está el tema de que muchas veces encuentran el problema para no pagarte. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde los empresarios tienen que capacitarse. ¿Se fija? Es decir, cuáles son las condiciones del trabajo y cuáles son el contrato que dice qué es lo que te voy a hacer y por este trabajo es lo que te voy a cobrar. Pero si entre medio sale algo que el gerentito tanto, ¿te fijáis? Para congraciarse con los dueños de la empresa, con los gerentes de la empresa, etcétera, busca el resquicio para no pagar, eso también es multable, y eso también tiene que ver con muchas condiciones. Por eso que el trato de respeto, de consideración, ¿te fijas? Para que yo hago un servicio, pero el servicio usted me paga, ¿ya? Digamos, y las condiciones son estas, y si usted coloca otra condición adicional a la que ya estaba pactada, es otro dinero, es otra plata, es otro contrato. Entonces, ojo con eso, porque finalmente, más bien, establece un criterio de justicia social, ¿te fijas? De justicia, yo diría, no sé si acaso económica es la palabra, pero una cosa que la persona que está trabajando, que tome el riesgo de contratar a una persona, y muchos trabajan solos, Pepe. Además, pues, sí. Van solos como personas a hacer un trabajo, tienen que hacer después, y después no les pagan, y quedan tremendamente desguarecidos. Y son las grandes empresas las que tienen que cuidar esa relación con la persona que le están dando un servicio, Claro. porque lo necesitan. Pero no porque lo necesitan, tienen espacios para abusar. Y esto que está ocurriendo hoy día termina, a mi juicio, no totalmente, pero por supuesto coloca un coto muy muy interesante, y las personas que van a tener que hacerse cargo, particularmente el Estado, de una circunstancia como esta, pero en el fondo da un suspiro de alivio, que es algo que empieza a arreglarse, y ojalá que no tenga problemas en la digamos, porque ya es ley de la República, va a empezar a regir muy pronto, y ojalá que esto le dé otra fuerza, le dé otra cosa a la economía, porque en el fondo hay mucha gente que finalmente terminó, incluso fuera del mercado, porque no le pagaron a tiempo sus servicios, y eso me parece de un abuso y muchas veces de una brutalidad tremenda, Pepe. ¿Puedo agregar dos cosas relacionadas con lo mismo? Mire, por ejemplo, es muy interesante, porque este tema da para mucho, da para un razón de Estado. Porque aparte me parece buena instancia, buena noticia esto de que se corte con este abuso. Pero quiero llegar a un tema que está relacionado de una u otra manera. Primero, el otro día veíamos, no sé si lo vio usted, el perdonazo que le dio el Estado, en este caso, o impuesto interno, a un empresario de apellido Ites. Sí. O sea, ahí uno se vuelve a preguntar por qué le dan un perdonazo, porque no eran 5 lucas ni 100 lucas, eran millones de dólares. Sí. Millones de dólares que dejó de ganar el Estado. Yo no digo que no lo perdonen, pero por último que lo hagan pagar de otra manera, le den flexibilidad, no sé. Perdonazo, así fue. Siento que al señor del kiosco que no pagó un IVA, le pasan las penas del infierno. Exacto. Bueno, ahí, exacto, lo que tú señalas es otro punto importante, Pepe. La diferencia, la enorme diferencia que existe cuando las personas teniendo recursos pueden negociar con el Estado, y el Estado puede decir, bueno, condonamos esta deuda, condonamos estos impuestos, condonamos estas multas. Yo creo que el Estado tiene que ser bastante más sigiloso en eso, porque particularmente cuando tenemos empresas que obviamente dan trabajo, que generan riqueza, Claro. tiene que haber una comunión de que en el crear riquezas, no el que tiene solamente el capital y que paga, es la persona que puede tener el embudo por la parte ancha, pues. ¿Te fijas? Porque obviamente ahí se plantea un tema que también es político, ¿te fijas? Sí. ¿Y cuál es el problema político, Pepe? El punto está en que estas personas, ya, que normalmente abusan, ya, están relacionadas con sectores políticos muy claramente establecidos. Claramente. Y son las personas que están detrás de esas ideas, que claramente tenemos que o han cargado o tienen que cargar con el peso de ese abuso. Y yo creo que estos gallos no son de derecha ni son de izquierda, estos gallos son de la plata. No les interesa más bien tener algún tipo de gestión o una mirada social de lo que es el trabajo.
entre mientras más ganen y más abusen, mejor. Entonces, esto termina con ese proceso y me parece muy, pero muy interesante que haya sido así, porque en definitiva vamos a verlo en el tiempo, cuánto esto va a generar de alivio ya y de recursos y de generar más, que haya más trabajo, que se pague a tiempo. Y por último, Pepe, incluso esto puede significar en el mediano plazo, tal vez en el corto, mejorar los sueldos mínimos. Porque muchas veces los sueldos mínimos apuntan a que, bueno, ¿cómo le puedo pagar más? Si no sé si acaso este gallo me va a pagar o no la Claro, pena. porque la excusa siempre es, claro, y que no deja de razón, que va a afectar al empleador. Claro, ¿cómo le pago más si no sé ni siquiera me van a pagar? Claro. Si el Estado no me paga. Entonces, este es un sistema de abusos. Perverso. Que muy perverso, que con esto se empieza a terminar. Yo creo que esto hay que aplaudirlo, creo que es interesante, que no tiene que ver con la chimuchina, la cosa política interna, del cuenteo de los puestos de juez, pero esto es muy, muy importante y nos alegramos porque finalmente hemos sido las pymes los que hemos presionado al Estado y presionado al gobierno para que finalmente se haga. Yo quiero dejar constancia de una organización gremial de pymes, Global Pyme, que me consta ya que tienen cerca de 600 asociados en el norte, una empresa muy importante, que hizo presión particularmente en bastantes parlamentarios para que esto finalmente fuera ley, y los felicito y los aplaudo a Global Pyme porque ellos hicieron, y también como otros, ya hicieron grandes esfuerzos para poder solucionar este problema, y creo que han salido con la suya. Todos hemos ganado, el Estado ha ganado, y finalmente las personas quienes le damos trabajo a 1, 5, 10, 100 personas, hoy día pueden sentirse más aliviados porque van a tener el respaldo del Estado para eso, y es de esperar que el Estado haga lo mismo, exactamente lo mismo, con quienes les prestan servicio al Estado, que es otra cosa que también suponemos que va a la par con los dueños del capital en Chile. Matero FM, la fuerza del norte.